La reforma pensional, como ustedes saben y hemos contado aquí en Caracol Radio todo el fin de semana, fue aprobada en el Congreso y vale la pena saludar a esta hora al señor viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, para algunas inquietudes generales sobre la pensión que tienen nuestros oyentes de Caracol Radio en casa y quieren saber cuál es su futuro. Viceministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Gustavo, para ti, para toda la mesa de trabajo, para todos los oyentes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Viceministro, ¿cómo es eso de que se van a complementar mediante un sistema de pilares Colpensiones y los fondos privados? La gente no entiende cómo es ese choque de aguas, cómo va a funcionar en la realidad. Sí, es una muy buena pregunta, Gustavo, porque es la pregunta de partida. ¿Qué tenemos hoy? Para aprovechar tu pregunta. Tenemos un sistema en el que coexisten y compiten el sistema público administrado por Colpensiones y los fondos privados que administran el régimen de ahorro individual con solidaridad. Los colombianos escogen un régimen u otro de forma libre y no pueden trasladarse faltando 10 años, que ha generado muchos problemas. Sobre eso seguramente vamos a hablar. Ese sistema paralelo, como se denomina internacionalmente, pues no ha sido adecuado, solo lo tienen Colombia y Perú, es extraño, de hecho, en los sistemas pensionales a nivel global, y ha demostrado ser ineficiente. Solo tenemos 1 de cada 4 adultos mayores con protección. Por eso es lo que aconseja la OIT, la OCDE y en general la literatura internacional y la doctrina, es transitar hacia sistemas de pilares en el que no compitan, sino que se complementen el fondo público y el fondo privado. El sistema de reparto, el fondo público es la base donde está el acento y la centralidad de los sistemas de administración de los riesgos de invalidez y muerte en el mundo. Por eso Colombia opta por transitar ese sistema de pilares. Todos los colombianos y colombianas vamos a cotizar en lo que venguemos hasta 2,3 salarios mínimos a Colpensiones. Los que venguen un poco más de esa cifra o más de esa cifra de 2,3 salarios van a ir a un fondo privado que libremente escojan. Luego, el cambio más importante y que modifica estructuralmente el sistema, aprovechando tu pregunta, es el tránsito de un sistema paralelo de competencia, un sistema de pilares, para buscar que pasemos del 24% de cobertura del sistema al 87% de cobertura. Viceministro, ¿sabe usted que una de las críticas frecuentes que se le ha hecho al proyecto es que Colpensiones no va a estar lista para el momento en el que tenga que entrar el nuevo sistema que se aprobó ya en el Congreso de la República? ¿Usted cree que 2025 sí es una fecha justa para que entre en operación y que no exista ningún traumatismo? Sí, muchas gracias por esa pregunta también. Mira, nosotros venimos diseñando este sistema desde octubre de 2022. En octubre de 2022, la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tomó la decisión de crear la Subcomisión de Reforma Pensional y Laboral, pero bueno, sobre reforma pensional. Ahí estuvo presente todo el equipo de gobierno económico, Hacienda, Planeación, Superfinanciera, URF, etcétera. Y siempre estuvo presente Colpensiones para ir participando de este nuevo diseño e ir preparándose para la adaptación. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, ustedes han visto que Colpensiones ha estado presente en toda la ruta, no solo diseño y arquitectura inicial de presentación de proyectos, sino en todo el trámite del proyecto, justamente para ir adecuando su modelo al nuevo sistema de pilares. Lo tercero no es extraño porque mira que la ley 100 del 93 fue sancionada el 23 de diciembre del 93 y entró en vigencia para el sector privado el 1 de abril del 94. O sea, 4 meses después. Si yo hago un poquito de historia rápida y como dato curioso, la ley 100 prácticamente no entró en vigencia. ¿Sabes por qué? Porque a los 10 años se modificó con la ley 797. La ley 100 tenía una transición de 20 años, porque tenía criterios de edad y tiempo de semanas, que luego tuvo que modificarse por reforma constitucional, pero es otro problema. Lo que quiero decir es que además de ello, de los tiempos que hemos visto históricamente, los que se han implementado las reformas pensionales estructurales, también tenemos que hay una transición que va a diferir en el tiempo también la llegada de todos los afiliados a Colpensiones. Claro que va a haber un ingreso masivo inicial desde el 1 de julio de 2025 para que Colpensiones está preparando, como lo ha hecho su señor presidente. Pero hay que saber que eso se morigera un poco también con la transición. Luego, creo que esos elementos sirven para dar un parte de tranquilidad a los oyentes. Bueno, precisamente los oyentes preguntan lo de siempre, viceministro, y lo de siempre hay que contestárselos. Que si se van a pensionar ahora con esta ley antes o después, que si suben o bajan las semanas, que si cambia la edad, que esto compromete a qué colombianos. Bueno, Gustavo, yo creo que esa es la pregunta del régimen de transición. Los oyentes que nos escuchan, que son mujeres que tienen 750 semanas a 1 de julio de 2025, hombres con 900 semanas a 1 de julio de 2025, mantienen la misma disciplina que tienen actualmente, establecida en la ley 100 del 93 y la ley 797 de 2003.
Los que tengan un cúmulo de semanas inferior ya se rigen por el nuevo sistema. ¿Se van a pensionar después o antes? La edad no se modifica. ¿Necesitas más semanas para pensionarse? No. De hecho, se disminuyen para mujeres de 1.300 a 1.000 progresivamente, y luego si tienen hijos se va a reconocer 50 semanas por hijo, hasta 3 hijos. Van a tener la oportunidad de tener una prestación anticipada si completan 1.000 semanas, para posibilitar que se reconozca una prestación sobre la cual se descuenta el porcentaje de cotización y que logren completar la densidad de semanas pedida de 1.300. Van a tener la posibilidad de, si no logran pensionarse entre 300 y 999 semanas, el reconocimiento de una renta vitalicia que los proteja en la vejez con lo que han ahorrado, más al 3% de efectivo anual que va a reconocer el gobierno, y más un subsidio del 20% en el caso de los hombres y el 30% en el caso de las mujeres para mejorar esas prestaciones. Luego, esa es la situación en función de que estén o no en transición, que creo que es la pregunta, ¿no? Viceministro, pero las mujeres que estén en régimen de transición, ¿se les van a aplicar también esas normas favorables como disminuir semanas por el número de hijos cotizados, o eso es solo para las que vienen después? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La aplicación del régimen de transición emana de un principio que es la condición más beneficiosa, que emana la favorabilidad. Hay un principio de conglobamiento italiano que es inescindibilidad. Uno, cuando aplica una norma más favorable, debe aplicarla en su totalidad. No puede tomar partes de un parámetro normativo y pegarlos en otro parámetro. Esa es la teoría de la elección que ha descartado el ordenamiento colombiano. Digamos, se aplica de manera inescindible una normativa o la otra. No hay posibilidades de sumar las partes que a uno le convengan de un régimen y del otro. Esa posibilidad, digamos, que no sería admisible jurídicamente, que la pregunta es muy jurídica. La respuesta es que se aplica el principio de inescindibilidad y las normativas se aplican en su totalidad, la que uno considere más conveniente y más favorable. Viceministro, uno de los puntos que también ha llamado la atención es la situación de los jóvenes. Se lo va a poner con un ejemplo práctico. Un joven de menos de 25 años. ¿Cómo lo va a afectar positiva o negativamente esta reforma? Porque se dice también que ellos quedarían sin pensión en los próximos años. Muchas gracias, Hernando. Sí. Está, viceministro, gusto en saludarlo. ¿Cómo estás, Hernando? Me da mucho placer saludarte. Sí, efectivamente, mira, para los jóvenes, agradezco la pregunta. Primero, yo vengo a la universidad, vengo a la academia a trabajar con jóvenes. Lo primero es dar el mensaje de animarse a darse de alta en el sistema. ¿Por qué? La primera razón es que lo ven siempre los jóvenes muy lejos, ¿no? Bueno, pero la vejez es algo que yo siento lejano y nunca me va a llegar, y yo no sé qué pase aquí a 40, 50 años cuando cumpla la edad. Primero, animarlos a darse de alta, porque el sistema no solo ampara vejez, ampara invalidez y muerte, y son riesgos no controlables que nos hermanan, que nos hacen vulnerables, y para los que el Estado tiene un sistema de respuesta que es la seguridad social. Luego yo los animaría a darse de alta y estar cotizando. Lo segundo es esa preocupación de a largo plazo los recursos del sistema pensional. Mira, con el aval fiscal que recibimos se asegura que el sistema sea fiscalmente viable durante 40 años, a 2070. Entonces, poner un horizonte mayor pues es complejo, porque esos horizontes siempre se calculan ceteris paribus, es decir, estando las cosas como están, y pues asegurar que en 100 años la sociedad sea exactamente igual a como es ahora es complejo. Tenemos problemas de extralongevidad y de bajas en tasas de natalidad, eso es clarísimo. Por eso la reforma incluye una válvula de revisión cuatrinal. Cada 4 años se van a revisar los parámetros. ¿Para qué? Para evaluar si es aconsejable y admisible reformar el sistema de forma paramétrica. Esa revisión cuatrinal va a generar un informe que se va a presentar al presidente de la República, el que esté en ese momento del Congreso de la República, para que tome las decisiones paramétricas. Pero además de ello, se incluyó en los artículos 24 y 63 las lógicas de cuentas generacionales. Luego, eso es un poquito técnico y un poquito antipático, para lo siguiente lo tengo claro, pero son técnicas de esa acumulación que aseguran que los recursos se vayan salvando para las futuras generaciones. Luego, mi mensaje para los jóvenes sería animarlos a inscribirse y darse de alta en el sistema, empezar a cotizar, trabajar en la formalidad. Ojalá saber que somos vulnerables y que cuando uno es joven pues se siente que nada le va a pasar, pero la vida a veces le da unos mensajes de lo vulnerables que somos, de lo iguales que somos, y los enfoques diferenciales que a veces demanda el ordenamiento, y la necesidad de tener una respuesta institucional cuando en situaciones de la vida caen. Viceministro, ¿cómo será la pensión anticipada? Sí, Gustavo, muchas gracias por esa pregunta. La prestación anticipada para mí es una norma bisagra del sistema de pilares, porque tienes un régimen semicontributivo y un régimen contributivo. Régimen semicontributivo para los que no alcanzan a lograr las semanas, damos una renta vitalicia. Contributivo para los que alcanzan, damos la pensión de vejez que corresponde.
La prestación anticipada es una norma que busca que todos, cuando llegamos a un determinado número de semanas y estamos como ya cansados y nos falta mucho para llegar a la meta, pues tener como un empujoncito, ¿no? Como una ayuda del sistema, y es que cuando se completen 1.000 semanas, el sistema va a reconocer una prestación sobre la cual se van a descontar los aportes al sistema pensional que aseguren que se complete el requisito de semanas para la pensión de vejez. Pero algo muy importante, y es que cotizando permanentemente durante esos 6 años que asegura la prestación anticipada de la cotización, se asegura el cubrimiento de invalidez y muerte. Esa prestación opera para el caso de mujeres 62 años, hombres 65. Entonces, cuando tengan esas 12 edades y tengan 1.000 semanas, ya van a asegurar el cubrimiento de invalidez y muerte, si llega a ocurrir eso, que es una situación no querida, pero que puede ocurrir porque somos humanos, y el acceso a la prestación de vejez si llegan si llegan a las semanas necesarias para completar el requisito. Viceministro, ¿por qué hay tantas críticas de una doble comisión para las AFP, para las prestadoras, digamos, privadas de pensiones? Dicen que ese es un mico y que realmente los fondos privados con esta reforma fue ganando. Sí, me estás preguntando por el artículo 23 de la ponencia en Senado aprobada. Entonces, mira, la respuesta es muy simple. Las comisiones que van a recibir las AFP con esta reforma están previstas en ese artículo 23. Entonces dice que van a recibir el 0,8 por flujo, es decir, por ingresos, pero ese 0,8, si tú lees el parágrafo, establece que el gobierno va a reglamentar para que se reduzca a 0, porque es lo que queremos modificar. No queremos que sigan recibiendo comisiones por cotización, porque es premiar simplemente que tengan número de cotizantes independiente de cómo administren los recursos. Queremos pasarla a saldos para que haya un incentivo a que sean bien manejados. Entonces, lo primero es que van a recibir una comisión por flujos del 0,8 que conforme al parágrafo cuarto de ese artículo 23 se va a reducir a 0. Parágrafo transitorio, como se va a reducir a 0, incluye que sobre los recursos que reciban de los nuevos afiliados de este sistema de pilares van a recibir el 0,7 sobre saldos, pero dice máximo 0,7, luego eso también está sometido a reglamentación. Lo que se quiere es que en ese tránsito del sistema, pues pasen de recibir por flujo, es decir, por cotizantes, a recibir por saldos, que es una técnica en la que se busca incentivar el buen manejo de los recursos distinto, y que es lo que contiene el artículo 23. Entonces, ese artículo, dijéramos que sí tendría una necesidad de reglamentación pues imperiosa, seguramente, que va a condicionar esa respuesta, pero lo que está planteado en este momento en el marco legal es lo que te digo: una comisión por flujos del 0,8 que se va a reducir a 0, según el parágrafo cuarto, y una comisión por saldos que va a ir hasta máximo el 0,7%, luego no es que estén algo sobre los nuevos afiliados, porque los afiliados actuales ya cobraron la comisión de flujos del que está actualmente prevista en la ley 193, en el artículo 18. Viceministro, viene ahora el tema de un eventual debate ante la Corte Constitucional. Se han advertido obviamente demandas, pero también desde luego el gobierno va a poder defender en ese escenario esta iniciativa. ¿Cómo se ve el panorama de la Corte Constitucional? Sí, pues tú sabes, Hernando, que todas las leyes en Colombia pueden ser sometidas a escrutinio constitucional ante el tribunal competente, que es nuestra Corte Constitucional. Eso, pues no hay ninguna objeción a eso, es un trámite que está previsto en la Constitución. Habrá que esperar la valoración de la Corte en cuanto a las razones que han advertido los que van a presentar las acciones públicas de inexequibilidad, pues que he tenido oportunidad de por lo menos escuchar en medios. Habría que mirar cómo plantean las acciones públicas, pues para saber la estrategia de defensa del gobierno frente a esas acciones públicas que habrá que presentar. De todas formas, es una decisión de valoración del Tribunal Constitucional sobre la admisibilidad o no de, hasta ahora, pues se han advertido fundamentalmente vicios de procedimiento, que hay que esperar la evaluación. Lo que puedo decir frente a eso es que la Cámara de Representantes en su plenaria, que es el máximo órgano de la Cámara Baja, tomó la decisión y fue sometida a votación conforme a las mayorías requeridas en la ley quinta para la votación de la proposición de acoger la ponencia aprobada en Senado, que es una decisión que fue tramitada por la ruta democrática de votación que exige la ley quinta del 92 y el artículo 157 de la Constitución. Hay que esperar la definición constitucional una vez se presente en las acciones públicas de inexequibilidad, ¿no? 7:23 a.m, es el viceministro de Empleo y Pensiones, hablando sobre la ley de pensiones que ya tendremos tiempo de seguir repasando para beneficio de los oyentes. Doctor Jaramillo, muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias, Gustavo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Un saludo a todos en la mesa de trabajo y un feliz día para todos los oyentes.